¿Qué sería el proceso de replicación? El proceso de replicación es un fenómeno por el cual el DNA se copia a sí mismo. Si se acuerdan, dijimos que el DNA es una doble cadena, una cadena bicatenaria, ¿sí? Son dos cadenas en sentido antiparalelo. Entonces, cada cadena que va a ser parental o progenitora va a servir como molde para fabricar una nueva. Entonces, una va a ser el molde y la otra va a ser complementaria. Acuérdense que se va a construir a través de la complementariedad de bases. Y este fenómeno de la replicación del DNA, ¿en qué etapa del ciclo celular va a ocurrir? Síntesis. En la fase de síntesis. Entonces, ubicándonos en eucariotas, acuérdense que en el caso de eucariotas el material genético está protegido por histonas. En este sentido, la cromatina se tiene que remodelar. Y eso es lo que ya vimos, ¿no? Se remodela a través de la adición de grupos químicos, porque dijimos que la presencia de histonas o proteínas o nucleosomas van a representar un obstáculo físico para la maquinaria de replicación, entonces se tienen que quitar o desempaquetar. Entonces, aquí nos dice la doble cadena se va desenrollando gradualmente, ¿sí? Entonces, en la fase de síntesis, todas las etapas que vamos a ver en el flujo de la información genética tienen inicio, tienen elongación y tienen terminación. ¿Qué sucede en el inicio? En el inicio las cadenas se separan, porque dijimos, el DNA tiene la propiedad de renaturalizarse. ¿Por qué se renaturaliza? ¿Se vuelven a ir los puentes de hidrógeno? ¿Por qué? Ajá. Cuando ¿Entre vuelven quiénes? su... ¿Entre quiénes? Las bases nitrogenadas, porque las bases nitrogenadas son ambas gemelas que tienen que estar juntas. Entonces, durante el proceso de replicación, estas almas gemelas las tenemos que separar como con la ruptura de los puentes de hidrógeno, entre otras cosas. Y entonces comienza a separarse las cadenas y se forma una horquilla de replicación. Ahorita vamos a explicar a qué se refiere eso. Después viene una segunda etapa que es la elongación. La elongación se refiere a alargar las cadenas o empezar a sintetizar las cadenas hijas, y al final pues la replicación termina en el extremo de los cromosomas. Si es un cromosoma lineal, pues bueno, el proceso es relativamente más sencillo de entender, y en el caso de cromosomas circulares, pues se tiene que separar cada uno de los circulitos, y cada uno de los circulitos va a tener una hebra original o parental y una nueva cadena, ¿sí? Vamos entonces, vamos a dividir la clase en dos. La primera son definiciones y la segunda ya es el proceso como tal. Entonces hoy vamos a ver solamente las definiciones. ¿Se va a poner lo de los distintos tipos de replicación? Es que Luke decía que había como 3. Ah, pero ahí mismo explica que se comprobó que solo se utilizaba. Ah, sí. La... ¿Te refieres a la de semiconservativa y esas? Ah, sí, vamos a hablar de eso. ¿Sí? Okay. Muy bien, entonces, ¿qué es el replicón? El replicón es el lugar en el genoma en donde está ocurriendo la replicación. Esta diapositiva está representando un cromosoma lineal eucariota, ¿sí? En donde, si vemos, hay varios replicones. Entonces, si se fijan en la imagen, aquí nos dice el replicón como tal es entonces la región en donde está ocurriendo la replicación del DNA, ¿sí? Por cada origen de replicación, ahorita vamos a explicar a qué se refiere eso, va a haber dos horquillas de replicación, porque hace ratito dijo, se forma la horquilla, en realidad se forma una burbuja. La burbuja es cuando se separan las dos cadenas, aquí se están separando, ¿sí? Entonces, por cada replicón hay dos horquillas de replicación, una en este extremo y otra en este extremo. ¿Qué sería la horquilla de replicación? La región que hay de transición entre cadena sencilla y cadena doble, ¿sí? Aquí las azules están representando las cadenas originales o parentales, y las rojas son las cadenas nuevas. Entonces, replicón es el sitio en donde está ocurriendo la replicación. Por cada replicón va a haber dos horquillas de replicación. ¿Sí? ¿Queda claro qué es la diferencia entre replicón y horquilla de replicación? La burbuja es lo que se forma aquí. Replicón es el sitio donde ocurre. El origen es el inicio de la replicación, y por cada replicón va a haber dos horquillas.
En esta imagen se está representando un cromosoma eucariota. Entonces, en este caso va a haber múltiples replicones, ¿sí? Va a haber varios. ¿Sale? ¿Dudas o preguntas? ¿No? Acuérdense que dijimos que cuando veíamos soma es cuerpo, pero cuando veíamos la palabra oma está implicando en biología molecular la participación de un complejo proteínico. Entonces, el primosoma se refiere al complejo de proteínas que está involucrado en elaborar o participar en el inicio de la síntesis de cada uno de los cebadores. En el caso, ¿se acuerdan cómo dijimos que se llaman las enzimas que fabrican DNA? DNA polimerasas. Muy bien. Las DNA polimerasas no pueden fabricar DNA por sí solas, por sí mismas o de nuevo. Necesitan de unas pequeñas plataformas que te vamos a explicar que se llaman cebadores, los primers o cebadores. ¿Sí? Entonces ahorita, a ver, más adelante viene la definición, pero para que ahí lo vamos entendiendo. Entonces, replicón es el sitio donde ocurre la replicación. Por cada replicón dijimos que va a haber 2 horquillas de replicación y va a tener su origen. Ahorita vamos a explicar qué es un origen. El primosoma se refiere a todas las proteínas que están involucradas en elaborar o iniciar la síntesis de cada uno de los cebadores. Y los cebadores dijimos que son como esas pequeñas regiones que le hacen la plataforma a la DNA polimerasa para que empiece a sintetizar el DNA. ¿Sí? Luego hay otro concepto que se llama replisoma. El replisoma es una estructura en donde participan varias proteínas que se van a pegar a las horquillas de replicación para llevar a cabo la abertura y la síntesis del DNA, que va a tener entonces DNA polimerasas y otras enzimas que van a participar en este proceso, ¿sí? Les adelanto que se tienen que aprender todas las enzimas que participan en el proceso de replicación y vamos a hacer la distinción entre procariotas y eucariotas. En cada clase nuestro objetivo es diferenciar lo que pasa en eucariotas y lo que pasa en procariotas, ¿sí? ¿Qué modelo dijimos que se estudia, estamos estudiando en clase representando eucariotas? Las eucariotas. Saccharomyces cerevisiae, que es la levadura de cerveza. Y en procariotas, E. coli, la bacteria E. coli. ¿Sí? Muy bien. Entonces, esa es la definición de replisoma. ¿Cuáles son las características que cumple la replicación del DNA? Las vamos a explicar ahorita cada una. Es semiconservativa, la realización simultánea en ambas cadenas. En algunos casos puede ser en ambas direcciones o hay ejemplos en donde es en una sola dirección. Monofocal en procariotas o multifocal en eucariotas. Esto ya lo vimos. ¿Me iba a tomar una foto? ¿Me iba a tomar una foto? Ahí voy. ¿Sí? Ahí voy ya. Decía monofocal en eucariotas y multifocal monofocal en procariotas y multifocal en eucariotas. Entonces, en este caso, dijimos que era un cromosoma eucariota. Entonces, esto se refiere con multifocal, múltiples orígenes de replicación. Monofocal en procariotas, multifocal en eucariotas. Varios orígenes de replicación, ¿sí? Entonces, ¿a qué se refiere que la replicación sea semiconservativa? Había 3 hipótesis. ¿Cuáles fueron esas 3 hipótesis? ¿Qué decía el libro? Porque era una pregunta. No me acuerdo que una decía que una hebra se veían por hebras, ¿no? Que se conservaba la original y la otra. O sea, ellos dijeron, vamos a hacer un experimento porque no sabemos cómo se sintetiza el DNA. Entonces hay 3 hipótesis. La primera es, suponiendo que el DNA parental sea azul y las nuevas sean rojas, pues que las 2 azules queden en la misma molécula y que las 2 rojas queden, las hijas queden en otras separadas. Entonces a esto le llamaron hipótesis conservativa, en donde se van a conservar siempre las parentales y las nuevas van a estar aparte, ¿sí? Eso sería una hipótesis. La segunda hipótesis, ¿cuál era? Semiconservadora. Que hubiera pedacitos, pedacitos rojos, los 2 pedacitos rojos y pedacitos azules, pero
pero las dos cadenas así, ¿no? Ah. Entonces a esto se le llama Dispersante. hipótesis dispersiva, ¿sí? Y la otra, que es la que nos dice que es la característica, se llama Semiconservativa. semiconservativa. Eso. En 1957, dos biólogos moleculares, Michelson y Stahl, que así se llama el experimento. El experimento de Michelson y Stahl demostraron que la replicación del DNA es a través de una forma semiconservativa. ¿Qué significa semi? Casi. Mitad. Entonces, en términos de la replicación, ¿qué es lo que está sucediendo? Va a haber una cadena una cadena parental y una cadena nueva. Dijimos, una sirve como molde para fabricar la otra, ¿sí? Entonces, ellos con este experimento demostraron que la replicación es en forma semiconservativa, en donde siempre se va a conservar una original o parental y esa va a servir como molde para generar la otra a través del fenómeno de complementariedad de bases. Lo hicieron ¿cómo hicieron ese experimento? ¿Marcaron con qué? Centrifugación. Ajá, con isótopos radioactivos, ¿no? ¿Quién quiere ayudarme? ¿Cómo hicieron el experimento? Según lo que leí, Ajá. era que tenían bacterias ¿E. coli? pues únicamente tenían en su ADN isótopos de nitrógeno 15 y luego las metieron en un medio de cultivo con nitrógeno 14 Muy bien. y vieron que mediante un experimento no decía el texto cómo era exactamente el experimento, pero decía que se separaban como en dos. Por tamaño, uno era más pesado que el otro, ¿no? Ujú. Sí. Uno era más pesado que era el de 15 y el otro era el de 14. Muy bien. O sea, ellos se dieron cuenta, se hicieron el seguimiento de la infección y se dieron cuenta, ellos empezaron a ver que había un marcaje más pesado, un marcaje intermedio y un marcaje más ligero, ¿no? Entonces ellos se dieron cuenta con este experimento con los isótopos radioactivos, con el marcaje que se estaba obteniendo en esta disposición, como menciona su compañero, ¿sí? Entonces, con este experimento, el de Michelson y Stahl, se demostró que la replicación del DNA es semiconservativa, que siempre va a haber una cadena original y una cadena nueva recién sintetizada, ¿sí? Entonces, primera característica, check, ya todos saben, ¿no? Es semiconservativa, significa que siempre va a conservar una original y esa cadena va a servir como molde para fabricar la nueva, ¿sí? Entonces eso es semiconservativa, ¿sí? Y luego decía, los replicones, la replicación puede ser bidireccional o unidireccional. Bidireccional significa que está ocurriendo de manera simultánea en una dirección y en otra, ¿sí? En el caso de lo vamos a ver al final de la clase, no de hoy, de la vamos a hacer un cuadrito donde vamos a hacer las diferencias de procariotas y eucariotas, ¿sí? En el caso de eucariotas, acuérdense que tenemos el genoma nuclear y el genoma mitocondrial. Entonces, dijimos que el genoma mitocondrial era más parecido al de una bacteria, porque el genoma mitocondrial en su estructura, ¿cómo es? ¿Lineal o circular? Es circular, ¿sí? Entonces, en el caso de bacterias, de procariotas y de eucariota nuclear, la replicación es bidireccional, pero en el caso de las mitocondrias, la replicación es unidireccional, ¿sí? Entonces, la replicación puede ser bidireccional o unidireccional. Es bidireccional para la eucariota nuclear y para procariotas y unidireccional para el mitocondrial. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? ¿Preguntas? ¿No? Entonces, aquí se ejemplifica la burbuja de replicación en un genoma circular, ¿sí? Entonces nos está representando para un procariota. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón sabemos que es un procariota? En esta imagen está la pista. Porque solo tiene un origen. No, bueno, ahí no están los orígenes. ¿Qué más? ¿Qué más les da la pauta? Lo acabamos de ver. O sea, es circular, pero podríamos pensar que podría ser mitocondrial. Es unidireccional. Ajá, porque es bidireccional. ¿Sí? Entonces aquí hay una dirección y una otra. Entonces esta imagen
es una replicación procariota, ¿sí? No es una mitocondria, porque si fuera mitocondria sería en una sola dirección. Entonces dijimos que en el caso de los procariotas su genoma es circular, está ocurriendo en ambas direcciones al mismo tiempo y al final va a quedar o sea, siempre va a ser semiconservativo en todos. Va a quedar una cadena original, una recién sintetizada y al final esos circulitos se van a tener que separar, conservando siempre una original y una nueva recién sintetizada, ¿sí? ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? Entonces, la burbuja es cuando se separan las cadenas, la burbuja de replicación, ¿sí? Muy bien. Y luego decía, la síntesis es simultánea en ambas cadenas, pero no ocurre donde sea, es un proceso ordenado. Y entonces, ¿en dónde es? Detecta un origen. Entonces, el origen de replicación es el sitio en donde inicia la replicación, el que se reconoce como tal para iniciar la replicación, ¿sí? Y ocurre de manera simultánea en ambas cadenas, en el caso de eucariota nuclear y procariotas, ¿sí? ¿Queda claro? Entonces la síntesis es simultánea en ambas cadenas para eucariota nuclear y procariotas. ¿Esto qué sería? ¿Qué dijimos que era? Multifocal. Multifocal se refiere a los focos de replicación, varios orígenes de replicación. En el caso de eucariotas. Maestra, ¿y por qué los orígenes de replicación? Bueno, creo que había leído algo así que eran más ricos en adenina y timina. Adenina y timina no es que por qué, sino más bien hay proteínas que reconocen esa región. O sea, después vamos a explicar cómo están diferenciados los orígenes, o sea, es decir, para que la célula le haga sentido y conozca un origen de replicación, reconocen las regiones ricas en adeninas y timinas. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Y luego dice que es secuencial, es decir, se van alargando de manera consecutiva y de manera ordenada. Es un proceso ordenado, ¿sí? Y se tiene que respetar entonces el antiparalelismo. ¿A qué se refiere eso? Antiparalelismo. ¿A qué se refiere? Cuando llevamos antiparalelo. Lado gato. De 5 a 3 y de 3 a 5. 3' y de 3 a 5. Ajá. Mira. Entonces vamos a pensar que esta es la cadena parental. Y entonces 5', 3', aquí ya se separó. Y esta va 3', 5'. Entonces es de manera antiparalela, es decir, porque una va en orientación 5', 3' y la otra en orientación contraria, ¿sí? Las DNA polimerasas, las polimerasas siempre las pintan como un Pac-Man. Las polimerasas Qué chido. tienen la capacidad de sintetizar en orientación 5' a 3', ¿sí? Ellas trabajan así. Entonces, una se va a sintetizar de manera continua porque no va a tener ningún obstáculo porque la va a poder leer así de corrido. Pero a la otra se tiene que sintetizar de manera discontinua porque necesita un extremo libre. Entonces, díganme cuál sería la cadena que para ella representa más fácil construir para la polimerasa. La polimerasa trabaja, o sea, construye la cadena entre 5' a 3'. Todas las polimerasas trabajan en esta orientación, es decir, que no se puede pegar una aquí. Bueno, sí se puede, ahorita les explico. O sea, no se puede pegar una aquí y otra aquí, ¿sí? Necesita un extremo 3' libre. Entonces, con esa información de estas dos cadenas, dígame cuál sería la que se sintetiza de forma continua. La de arriba. Ella fabrica así. La primera. ¿Esta? ¿No sería lo contrario? Ajá, es esta. Porque ella va a fabricar de 5' a 3', ¿sí? Entonces, esta sería la cadena continua. Para la polimerasa esta no representa ningún obstáculo porque necesita siempre un extremo 3' libre para empezar a sintetizar DNA. ¿Qué sucede con esta? Porque nos dijeron que
la síntesis del DNA es simultánea en ambas cadenas, entonces no significa que se pega aquí y luego se despega y se pega acá, es en las dos al mismo tiempo. ¿Cómo lo hace la célula? ¿Cómo lo resuelve? ¿De forma que? Los fragmentos de ocasión. Antes de, ajá, entonces esta sería, muy bien, esta es la cadena continua y esta sería la cadena entonces discontinua, ¿sí? Ah, mediante los cebadores, ¿no? Sí, también, pero ahorita lo vamos a ver esa parte. ¿Cómo lo hace? Entonces, acá están de acuerdo que acá estaba el extremo 3', ¿sí? Entonces la maquinaria se trae para acá el extremo 3' para que la polimerasa empiece a sintetizar. Entonces, esta la avanza de forma continua sin problema, pero esta empieza a avanzar hasta que se encuentra con un bloqueo aquí, ¿sí? Entonces, sintetiza en forma de fragmentos de Okazaki, o sea, de pedacitos, ¿sí? De pedacito en pedacito. Por eso la cadena discontinua se forma a través de fragmentos de Okazaki. Los fragmentos de Okazaki son pedacitos en pedacitos que va construyendo la DNA polimerasa porque tiene que estar trayendo el bucle, se vuelve a deshacer, lo vuelve a traer y lo vuelve a deshacer, ¿sí? Entonces ahorita vamos a ver un video. También tenía ARNs que son los que estabilizaban la cadena. Sí, ahorita lo vamos a entender. Entonces queda claro, porque de aquí vamos a partir. Si no se entiende esto, no se va a entender lo demás. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, la cadena que se sintetiza de manera continua es la que está en orientación 3' a 5'. Pero como la replicación es simultánea, entonces el extremo 3' se acerca hasta acá y esta se va a fabricar de manera discontinua en forma de pedacitos llamados fragmentos de Okazaki. En la historia alguien leyó que hicieron los investigadores, porque se llama Okazaki porque lleva su apellido. ¿Se acuerdan qué pasó con ellos? Es que era una pareja, lo puse en mi tarea. Era una pareja de investigadores que demostraron que la síntesis o la replicación del DNA es a través de fragmentos de Okazaki y le llamaron discontinua. Y como ellos eran de Japón, les tocó vivir en la Segunda Guerra Mundial, en donde tuvieron exposición a la radiación, de la pareja falleció el varón. Entonces, quien quedó viva pues fue la esposa. Y toda la comunidad, pues sí, la comunidad científica se sorprendió porque creían meritorio, ese trabajo meritorio para un premio Nobel, pero como no estaba el esposo y había fallecido, entonces ellos, la comunidad pues empezó a quejar que todos esperaban que hubieran, porque sí participaron, que hubieran obtenido el premio Nobel. Ella pues porque su esposo ya no estaba vivo, y el argumento fue que es que para esos premios están buscando como algo más aplicativo, que esto era muy básico. Entonces fue así como un argumento y toda la gente empezó a mencionar que pues que era porque el esposo no estaba vivo. Pero si hubiera estado vivo seguramente sí les hubieran dado el premio Nobel. Pero es una contribución muy importante, ¿sí? Entonces hasta aquí vamos bien. La síntesis de DNA se hace a través de forma semiconservativa, de forma continua en la cadena que va 3', 5', y en la otra lo hace de forma discontinua a través de fragmentos de Okazaki, donde tiene que acercar el extremo 3' libre. Una vez que la polimerasa abarca esta región, se tiene que desacoplar y vuelve a traer el extremo 3' y así en pedacitos. ¿Sí? Maestra, lo que yo no entendí fue que al principio dijo que las polimerasas trabajan de 5' a 3', pero inician de 3. Sí, por eso, fabrican. O sea, no fabrican el DNA en orientación 5' a 3'. Necesitan un 3' libre para sintetizar en orientación 5' a 3'. Porque si estamos de acuerdo que si este es 3', entonces acá va a haber un 5'. Entonces fabrican en orientación 5' a 3'. ¿Sí? No pueden trabajar de otra forma. ¿Sale? Sí hay polimerasas, pero no son DNAs polimerasas, son de corrección. ¿Alguna otra pregunta? Entonces la misma ARN polimerasa es la que DNA. La DNA polimerasa, una partecita, después lo vamos a ver.
una partecita forma el bucle. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Y esa estructura, la discontinua, la iríamos viendo, o sea, si pusiéramos la forma alargada, sería lo mismo, pero con justo el fragmento de Nagasaki, o sea, veríamos las curvitas así continuas. Sí, ¿o se mire, vería? déjenme ver si traigo el video para que lo veamos de una vez. The DNA polymerase that produces the lagging strand has just finished an Okazaki reaction. The clamp that keeps the lower DNA polymerase attached to the lagging strand dissociates, and the DNA polymerase temporarily releases the lagging strand template DNA. As the DNA helicase continues to unwind the parental DNA, the primase becomes activated and synthesizes a short RNA primer on the growing lagging strand. Ese es el primer. The DNA polymerase binds to the DNA again and becomes locked in by the clamp. Ahí está el bucle otra The vez. polymerase uses the RNA Así se primer vería. to begin a short copy of the lagging strand template DNA. The polymerase stalls when it reaches the RNA primer of the preceding Okazaki fragment, and the entire cycle repeats. ¿Sale? De todas maneras, lo vamos a entender mejor en la siguiente etapa de la clase, porque ahorita nada más estamos viendo definiciones. ¿Sí? Doctora, ¿y la toxisomerasa tiene que ver con eso para que no haya un superarrollamiento por el Sí. Ahorita vamos a explicar para ver si cuenta la ¿sí? Ok, entonces, siempre se va a trabajar en orientación o se va a construir en orientación 5', 3', donde las dos cadenas van a servir como molde, pero una se va a sintetizar de manera continua y la otra de manera discontinua, ¿sí? Entonces siempre va a haber una cadena líder, esta sería la líder, y una cadena retrasada o discontinua, ¿sí? Ahora, ¿qué necesitamos? Entonces, ¿cuál sería la enzimología de la reacción? ¿Qué necesitamos para el proceso de replicación? Vamos a necesitar DNAs polimerasas. Ya dijimos que las DNAs polimerasas son las enzimas que fabrican el DNA. Necesitamos primers o cebadores. Dijimos que los primers o cebadores son pequeñas, ahorita viene adelante la definición, pero son pequeñas cadenas que se necesitan porque la DNA polimerasa no puede sintetizar DNA por ella sola o DNA de novo. Entonces necesita de una plataforma para que empiece a construir. Y esa plataforma se la hacen los cebadores, ¿sí? Necesitamos dinucleótidos trifosfatados. ¿Qué serían esas? Ajá, es el sustrato, pero ¿qué serían los dinucleótidos trifosfatados? ¿Qué serían? Ya los vimos. ¿Qué son? ¿Cuáles son los componentes del DNA? Dinucleótidos, o sea, estamos hablando de nucleótidos. ¿Qué son? ¿Los nucleótidos? Ajá. Pentosa y fosfato. Muy bien, entonces en términos sencillos estamos hablando que necesitamos adenina, bueno, en la institución, ¿sí? Que serían como los ladrillitos para construir las cadenas. La DNA polimerasa necesita de cofactores. Esto es pregunta de bioquímica. Muchas enzimas necesitan cofactores para su actividad. ¿Qué serían esos cofactores? Son iones bivalentes, como magnesio o manganeso, ¿sí? Lo necesitan para su actividad. Y el molde de plantilla, entonces dijimos que el molde de plantilla va a ser cada cadena parental, ¿sí? Ahora vámonos con cada uno de los componentes, ahora sí. Entonces, la
las DNAs polimerasas, solas enzimas, se llaman polimerasas porque tienen la capacidad de polimerizar. ¿Qué significa polimerizar? Significa construir la cadena o alargar la cadena. Forma muchos polímeros, ¿sí? A partir de cada cadena molde. Entonces, ellas van a fabricar DNA en orientación 5', 3', pero como no pueden sintetizar DNA, es decir, no pueden empezar la replicación ellas solitas, necesitan de una pequeña plataforma que se llama primer o cebador. Ahorita lo vamos a definir. Y para su actividad dijimos que requiere la presencia de cofactores, ¿sí? En el experimento, en la técnica de Karim Inglis, que fue el que ganó el Nobel por la explicación de la reacción en cadena de la polimerasa, lo que realmente se está haciendo es una replicación in vitro, en donde en el laboratorio podemos copiar un pequeño fragmento de DNA muchas veces, y eso lo hacemos con la ayuda de DNAs polimerasas y le tenemos que poner como un cóctel para su actividad y requiere estos iones, ¿sí? Entonces necesitamos DNAs polimerasas. Ahora, va a haber DNAs polimerasas diferentes, o lo vamos a diferenciar en procariotas, y va a haber diferentes para eucariotas. En procariotas, su proteína tienen esta nomenclatura, hay 5 tipos, en donde la replicasa verdadera es la número 3, ¿sí? Me van a hacer hoy es jueves, para el martes hacemos el examen, pero para la siguiente clase que retomemos replicación, van a poner todos los componentes todos los que participan en procariotas, todos los que participan en eucariotas y cuál es su función. Hacen ese cuadrito porque se lo tienen que aprender para el examen, ¿sí? Todos los componentes que participan en la replicación, ¿sí? Las DNAs polimerasas, las topoisomerasas, las helicasas, ahorita vamos a ver los demás, ¿sí? Entonces, la replicasa verdadera, ¿qué significa replicasa verdadera? La que participa en la replicación del DNA de las bacterias, porque es lo que estamos viendo. Procariotas es la DNA polimerasa 3, ¿sí? Entonces en su cuadrito van a poner DNA polimerasa, entonces le van a poner cómo se llama en procariotas. En procariotas es la DNA polimerasa 3, van a poner cómo se llama en eucariotas. Su función es sintetizar el DNA o polimerizar el DNA o alargar la cadena, ¿sí? ¿Vamos bien? Ok. Y luego dijimos que necesita, como ella no puede hacer el DNA solita, necesita primers o cebadores. Vamos a adelantar de una vez que en la cadena continua vamos a encontrar nada más un primer o cebador, porque en el video que vimos hace ratito decía que se va a estar enganchando y desenganchando cada vez que se encuentre otro primer o cebador, ¿sí? Entonces, en la cadena continua solamente va a haber un cebador, y en la cadena discontinua o de la de fragmentos de Okazaki va a haber n cantidad de cebadores, va a haber van a estar adyacentes. Esto sería, el azul sería el fragmento de Okazaki, ¿sí? Acá se construiría otro fragmento de Okazaki y acá tendría que haber otro primer o cebador, ¿sí? ¿Queda clara la diferencia entre primer o cebador y fragmento de Okazaki? El cebador son pequeños oxirribonucleótidos que se van a pegar a la cadena molde y que sirven para fabricar los fragmentos de Okazaki en la cadena discontinua, pero en la cadena líder o continua también se necesita, porque la DNA polimerasa no puede sintetizar por ella sola el DNA, ¿sí? Entonces no es lo mismo fragmento de Okazaki que primer o cebador, ¿sí? ¿Alguna duda? ¿Me puede recalcar un poquito la diapositiva anterior, por favor? Listo, gracias. Muy bien. Entonces, los fragmentos de Okazaki, ¿en cuál cadena la vamos a encontrar nada más?
Discontinua. En la discontinua. En la cadena líder o continua no está. Entonces son cadenas cortas recién sintetizadas. Tanto en procariotas como en eucariotas se necesitan. Se sintetizan a partir de un primer o cebador, ¿sí? Entonces aquí está otra proteína para su cuadrito. Los cebadores los sintetizan unas proteínas que se llaman primasas. En inglés es primer. El primer en inglés significa iniciador, ¿sí? Entonces, las primasas son proteínas que participan en la iniciación. ¿Se acuerdan que dijimos? Tiene iniciación, tiene elongación y tiene terminación. Las primasas, en el caso de procariotas, entonces ahí le van a poner a su cuadrito. Primasa. La primasa, ¿cuál es su función? Sintetizar el primer o cebador. ¿Cómo se llama la primasa en procariotas? Se llama DNA-G. ¿Cómo se llama la primasa en eucariotas? Se llama DNA polimerasa alfa. ¿Sí? ¿Sale? ¿Dudas o preguntas? ¿No? Es la misma función, pero... Sí, la misma función. Su función es sintetizar el primer, por eso se llaman primasas. Su función es sintetizar el primer. ¿Sí? ¿Se entiende entonces cuál es la diferencia entre primer, observador y fragmentos de Okazaki, cierto? Y las enzimas que sintetizan el cebador o primer se llaman primasas, DNA-G en procariotas, DNA polimerasa alfa en eucariotas. ¿Cuántos tipos de DNA polimerasas en procariotas dijimos que había? 3. No, DNA polimerasas, no RNA polimerasas. 5. Había 5, pero hay una que es la replicasa verdadera. ¿Cuál era? En procariotas. La 3. La 3, ¿sí? Muy bien. ¿Y qué más necesitamos? Necesitamos una enzima con actividad de helicasa. ¿Qué decía el libro que hacía la helicasa? Rompe puentes de hidrógeno. La helicasa rompe los puentes de hidrógeno de las cadenas que están, porque acuérdense que el DNA está renaturalizado. Esa es una propiedad del DNA. El DNA tiene la propiedad de renaturalizarse porque tiene bases que son complementarias entre sí. Para romper ese puente de hidrógeno, entonces necesitamos una helicasa. Entonces en su cuadrito le van a poner helicasa. La helicasa es la enzima que hidroliza o rompe los puentes de hidrógeno. Y ustedes le van a poner cómo se llama la helicasa en procariotas y cómo se llama la helicasa en eucariotas. ¿Sí? Cuando acabemos replicación, vamos a hacer un Jeopardy. Para el Jeopardy va a haber puntos, pero para eso tienen que estudiar, no van a sacar apuntes. ¿Sí? Entonces, para ese juego necesitan aprenderse cuál es la función de estas proteínas. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí. Muy bien. Entonces, ¿qué más necesitamos? Necesitamos otra proteína que se llama proteína de una cadena sencilla. ¿Sí? Háganse cuenta. Bueno. Entonces, dijimos que el DNA es una doble hélice que gira ¿hacia dónde? Hacia la derecha. ¿Sí? Entonces dijimos que si está así el DNA, va a llegar un punto, o sea que dijimos, aquí en el extremo, a mí se me ocurre empezar aquí la replicación, entonces la podemos hacer así, ¿qué pasa? ¿Qué pasa ahí? Va a llegar un punto en donde ya no puede avanzar la DNA primera. ¿Sí? Entonces no es así el proceso participa helicasas que rompen puentes de hidrógeno para formar, ¿cómo se llamaría esto cuando separa las cadenas? Se llama la burbuja de replicación. ¿Sí? Cuando los separo y rompí puentes, necesito proteínas que me mantengan separadas las cadenas, porque el DNA tiene una propiedad de renaturalizarse. Necesito proteínas que me mantengan separadas. Y eso lo hacen las proteínas de unión a cadenas sencillas.
sencilla o SSD, ¿sí? Gracias. ¿Cuál es la función? La función es estabilizar, es decir, mantener o impedir la renaturalización prematura, ¿sí? ¿Sale? ¿En qué etapa nos estamos ubicando de la replicación? Dijimos que había 3 etapas. ¿En qué etapa nos estaríamos ubicando? No, a ver, espérenme. ¿En cuál? Desde la iniciación, ¿sí? ¿En dónde actuarían también las helicasas para formar la burbuja? En la iniciación, ¿sí? Las primasas en la iniciación. Muy bien. ¿Hasta aquí vamos bien? DNAs polimerasas fabrican DNA, pero como no pueden ellos fabricar el DNA solos, es decir, llegar y luego de empezar a sintetizar, necesitan primers o cebadores. ¿Cómo se llaman las enzimas que los sintetizan? Se llaman primasas, ¿sí? Y necesitamos helicasas. Las helicasas rompen los puentes de hidrógeno, porque las bases nitrogenadas están unidas entre sí por puentes de hidrógeno. Y necesitamos proteínas de unión a cadena sencilla. Eso es lo que hacen, es agarrar cada cadena para impedir que se renaturalice, ¿sí? Y ya después si actúan, luego en esta imagen en donde vimos la supertensión, entonces va a haber proteínas que estabilicen, que era lo que me preguntaban hace ratito. ¿Qué es lo que hace la polimerasa? Perdón, las topoisomerasas relajan superhélices, porque por delante se empiezan a formar superhélices positivas y por detrás superhélices negativas. ¿Se acuerdan que habíamos explicado ya que delante de la cadena se empezaba a hacer más hacia la derecha y hacia atrás se hacía más hacia la izquierda? Es decir, se van torciendo o se van desenredando de estróginas y hélices levógidas. ¿Se acuerdan? DNA B y DNA Z. ¿Se acuerdan? Ya lo habíamos explicado. Entonces, para eso se necesitan otras enzimas que se llaman topoisomerasas, ¿sí? Topoisomerasas porque se refiere a topología, la topología del DNA. Las topoisomerasas son enzimas que ayudan a desarrollar el DNA introduciendo superhélices positivas o negativas. En el sentido de la hélice que dijimos que era el DNA, positivo o negativo, porque puede haber otros conceptos, pero en el sentido de la hélice, negativo. Es una doble hélice dextrógena o negativa. ¿Sí? Entonces nos está diciendo, las topoisomerasas ayudan a desarrollar el DNA, introduciendo por un lado superhélices más positivas y por el otro superhélices más negativas, porque así se necesita, ¿sí? Ahora, entonces, en su cuadrito le van a poner topoisomerasa. Las topoisomerasas son enzimas que relajan el DNA a través de la introducción de superhélices positivas o negativas. Va a haber 2 tipos de topoisomerasa. Topoisomerasa 1, ¿sí? Nos dice, topoisomerasa 1 remueve superhélices negativas o dextrógiras, rompiendo una cadena y generando un enlace fosfodiéster con la enzima. En términos más sencillos, este es la doble hélice. ¿Qué es lo que hace la enzima? La enzima corta una de las cadenas y con un enlace fosfotirosina de la enzima la detiene para relajar esa superhélice y empezar a tener las cadenas más de cadenas sencillas, ¿sí? ¿Cuál sería la diferencia entre la 1 y la 2? Esto es pregunta de bioquímica, ¿las vieron? Topoisomerasa 1, topoisomerasa 2. Nos dice, no requiere gasto energético. Topoisomerasa 1 no gasta energía. ¿Cómo lo hace? ¿Cuál es la diferencia entre la 1 y la 2? No gasta energía y nada más rompe una sola cadena, ¿sí? Topoisomerasa 1 rompe una sola cadena. Sí, es que decía que las diferencias eran que la 1 rompía solo una cadena y necesitaba energía y en la 2 rompía dos cadenas. ¿2 cadenas? Que ayudaban a que se girara. Ajá. Y Esas sí requieren gasto energético. Ajá. Entonces, eso es lo que dice, no gasta energía porque forma un enlace transitorio con la tirosina de la enzima y ahí detiene la cadena que cortó, pues por eso no gasta energía. Y en la 2, como requiere fuerte
pues ahí sí requiere el gasto energético, ¿sí? Entonces ustedes le van a poner en su cuadrito topoisomerasa 1, ¿sí? ¿Cómo se llama en procariotas? La topoisomerasa 1A en procariotas, y le van a poner ahí, rompe una sola cadena y no gasta energía, ¿sí? Y luego le van a poner, ¿cómo se llama la 1A es en procariotas, ¿cómo se llama en eucariotas? Se llama 1B, ¿sí? 1B. La 1B es la topoisomerasa 1 en eucariotas, ¿sale? Y luego nos falta la 2. ¿Ustedes cómo decía el libro que era la bacteria de la topoisomerasa 2? ¿La leyeron? Girasa. Topoisomerasa 2 es la girasa en procariotas, ¿sí? Topoisomerasa 2 es la girasa en procariotas. ¿Y qué es lo que hace? Rompe dos cadenas, nos dice hidroliza dos cadenas, introduciendo superhélices negativas y requiere gasto energético para su actividad. Y en el caso de eucariotas, nada más así, la conocemos como 2, ¿sí? Topoisomerasa 2. Ahora, vamos a hacer una analogía. Vamos a hacer una analogía en donde si queremos que el DNA se relaje, entonces el DNA va de spa y la masajista es la topoisomerasa que deshace como los nudos que se van haciendo delante o detrás de las dos cadenas. La helicasa es la que ya rompió los puentes de hidrógeno, ¿sí? Y estas bolitas, ¿qué serían? ¿Qué serían? No, estas. Las proteínas de una cadena sencilla, que son las que separan las dos cadenas para que no se junten, ¿sí? Entonces todas estas participan en el inicio. Los primers observadores se requieren para el inicio, estoy de acuerdo que eso lo hacen las primasas. ¿Sí? Entonces ya les ayudé con su tarea. Ya llevan ahí proteínas para su tarea, pero tienen que completar todas las proteínas que participan en el inicio, en elongación y en combinación, procariotas y eucariotas. ¿Por qué? Porque lo vamos a necesitar para un ejercicio, ¿sí? Porque va a haber un examen. ¿Sí? Muy bien. Ya casi nos vamos, ¿eh? A ver, salgan 5 minutos y luego regresan, porque estamos bien. 5 minutos nada más que les dé el aire, o levántense, o cómanse un dulce. 5 minutos. Ay, qué amor. ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? De las dos, pero no todas. La girasa solamente negativa, o sea, no hacen las dos, unas sí y otras no. A lo mejor
this rope when we pull apart its two strands. As you pull the strands apart, twisting tension builds up in the rest of the coiled portion. It is actually adding one twist to the remaining rope for each twist pulled out of it. At some point, you can't separate the strands anymore. The remaining rope is too tightly twisted. If you relax your tension on the rope, it will twist around itself in a supercoil. It is releasing tension. If you want to keep pulling the rope apart, you have to release the tension periodically. And one way to do this is to cut the rope and splice it back together. This problem has been best characterized in small circular DNAs. There are two methods of dealing with this problem in DNA. One cuts only one strand of the DNA double helix, and the other cuts both strands. Let's look at the first. Topoisomerase I enzymes cut a single strand of the double helix, pass the other strand through the cut, and reseal the break, relaxing the overwound molecule, which now has one fewer twist. Topoisomerase II enzymes do the same thing, but with both strands of the double helix. Topoisomerase II cuts both strands of a double-stranded DNA and passes another double strand through the break and then reseals the break. So if a molecule of DNA is supercoiled, topoisomerase II can remove the supercoil 2 twists at a time to yield a relaxed circle. ¿Sale? Eso nos explica cómo lo hace la polimerasa 1, una cadena, no va a ser energía, y la 2, 2 cadenas, pero sí va a ser energía. Ahora vamos aterrizándolo, hay muchos ejemplos, pero vamos aterrizándolo a un sentido clínico o aplicativo. ¿De qué ha servido conocer todos estos conceptos básicos en la replicación de DNA? Pues muchas veces está enfocado al diseño de medicamentos, ¿sí? Entonces hay fármacos que están diseñados para inhibir a las topoisomerasas 1B. Dijimos que 1B eran procariotas o eran eucariotas. Eucariotas. ¿Por qué creen que se estarían diseñando fármacos que vayan dirigidos para eucariotas? ¿Qué dice aquí? Antineoplásico, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede en el cáncer? Ya dijimos, hay un descontrol en el ciclo celular. ¿Qué significa eso? Que las células se están replicando sin control. Entonces, hay fármacos que están diseñados para inhibir la actividad de las topoisomerasas. Hay ejemplos para topoisomerasas 1B, ahí están irinotecan, topotecan, la melanina D, que están diseñados para inhibir el proceso, ¿qué sería? ¿Inicio, elongación o terminación? El proceso de inicio, el proceso de iniciación de la replicación. Impediría que la actividad de la topoisomerasa, por lo tanto, pues bloquearía el inicio de la replicación, ¿sí? Ahora, en el caso de la topoisomerasa tipo 2, también hay fármacos. La topoisomerasa tipo 2 tiene varios dominios, tiene dominio de ATP, tiene dominio de actividad, el de hidrólisis. Entonces, para cada etapa, porque no las vimos, pero trabaja en etapas, hay medicamentos, biosina, radicicol, entre otros, que participan en las distintas actividades de la de las topoisomerasas tipo 2, ¿sí? ¿Sale? Topoisomerasas 2. Ahora, como está dirigido para eucariotas, ¿hace distinción entre las que están entre células sanas y enfermas? No, ¿verdad? Por esa razón, están todos los efectos secundarios de los quimioterapéuticos, porque ataca a todas las células que tienen un alto potencial proliferativo. Ya habíamos dicho que estas son células que se están dividiendo constantemente. Entonces, ataca a los leucocitos, al epitelio gastrointestinal y en el caso pues de los folículos pilosos. Entonces, como están dirigidos principalmente contra esas células, pues se manifiestan en estos pacientes que están sometidos a quimioterapia una baja de defensas, es decir, infecciones recurrentes, síntomas gastrointestinales y pérdida de cabello, ¿no? Por esa razón es que son como los efectos secundarios de la quimioterapia, ¿sí? Y ya casi acabamos.
esta fuera entonces una cadena y esta es otra, que dijimos que era fuera de... Entonces esta se va a sintetizar de manera continua. Este es el primer, ¿sí? Y esta forma los fragmentos de Okazaki. Entonces va a haber varios primers, ¿sí? ¿Vale? Entonces estos pedacitos de aquí tienen que eliminarse. No se pueden quedar ahí, porque son nada más como la plataforma para que le digan a la polimerasa, a partir de aquí puedes empezar a sintetizar RNA. Entonces estos se tienen que eliminar con la ayuda de unas proteínas que se llaman exonucleasas o endonucleasas, ¿sí? Entonces, la actividad le van a poner ahí en su cuadrito. La exonucleasa es la enzima que elimina el cerrador en procariotas y se llama DNA polimerasa 1, ¿sí? En el caso de las eucariotas tiene actividad de endonucleasa. Nucleasa es la que va a quitar eso, pero es exo si es por fuera y endo si es por dentro, ¿sí? Entonces en el caso de eucariotas necesitamos dos proteínas. Una que se llama FEN1 y otra que se llama RNasa H1, ¿sí? ¿Y qué va a suceder? ¿Qué es lo que va a pasar? Va a quedar un huequito, ¿sí? Cuando elimina los primers observadores, va a quedar un huequito. Entonces va a haber una enzima que va a ligar, que se llama ligasa. Entonces va a sellar los fragmentos y hasta ahí acabaría la replicación. Entonces estas enzimas se requieren al final de la replicación. Las DNAs polimerasas, ¿en qué etapa las necesitamos? En la elongación. Pues las DNAs polimerasas elongan o alargan la cadena, ¿sí? Entonces necesitamos una enzima que quite los cerradores, se llama exonucleasa en procariotas y se llama DNA polimerasa 1, y es una endonucleasa en eucariotas que se llama FEN1 RNasa H1, ¿sí? Y la ligasa entonces va a sellar el huequito y ahí se acabaría la replicación. Entonces, hasta aquí no vimos todo el proceso, vimos nada más la enzimología de la reacción y la definición de conceptos, ¿sí? Entonces hasta aquí lo vamos a dejar. ¿Tienen alguna duda o pregunta respecto a lo del...? Porque se me dijeron que querían ver dudas del temario del examen. El examen lo vamos a hacer el martes, que va a incluir hasta la clase pasada, del ejercicio de integración que hicimos hoy. Maestra, los ejercicios de integración que nos ha dado, que son los 3, son como lo más parecido a los temas del examen, ¿verdad? Sí, o sea, todo lo que vemos en clase, lo que les dejo de tarea, es porque va a venir en el examen. ¿Dudas o preguntas? ¿No? Bueno, entonces, que tengan, yo sé que es jueves, pero que tengan bonito fin porque ya no los veo y los veo el martes para